Listo, ya teniendo en cuenta todos los conceptos de la inflamación aguda, vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Entonces iniciemos que es una mujer de 51 años de edad que presenta una neblina constante y nueva. También comenta que tiene un tipo de moscas volantes, que es más conocido como mioesopsias. Le hacen su agudeza visual, sale con un 20-25. Su presión intraocular es de 22 milímetros de mercurio. También es sometida a un examen de angiografía con fluoresceína, el cual se descarta todo tipo de vasculitis y de retinitis. Entonces, cabe aclarar que todas estas afectaciones que acabo de decir solo se presentan en el ojo derecho. En el ojo izquierdo está completamente libre de afectaciones. La paciente presenta una uveitis intermedia junto a una PIO, una presión intraocular elevada, en la cual en ciertos momentos tiene apagones momentáneos. No presenta antecedentes familiares médicos de relevancia, además de que tuvo un tratamiento inicial de aciclovir un antiviral, esteroides tópicos y gotas para el glaucoma antiinflamatorios. Como tal, su salud ocular empeoró y involucrando nuevos medicamentos, los cuales pues, fueron la prednisona oral y unas inyecciones de triamcinolona subtena. Ahora, en estas imágenes, podemos observar el examen que les dije anteriormente, que fue una angiografía con fluoresceína. Entonces, en la parte inferior, en la imagen C y D, podemos ver que no hay ningún tipo de vasculitis retiniana en el ojo derecho. En la parte superior, en esas imágenes A y B, podemos ver una turbidez vítrea y podemos ver que no hay ningún tipo de retinitis. Listo, entonces seguimos con la investigación que se tuvo en el caso clínico. Entonces, a la paciente se le hizo un PCR en tiempo real de los parentescos que tenía en la cámara anterior de su ojo derecho. Entonces tomaron esos parentescos, los examinaron y dio como resultado presencia de ADN del citomegalovirus, que es CMV, el cual más adelante mi compañera se les va a explicar más detalladamente. También en esos resultados dio negativo a tener, digamos, un virus de herpes simple o un virus de varicela. También le hicieron cultivos para mirar si tenía algún tipo de bacterias, de hongos o de ligeros bacilos, pero no, ella no tenía absolutamente nada de eso, o sea, nada. Con estudios adicionales iban como a investigar la causa de la uveitis, ¿sí? Entonces, no fue ni por un sífilis, ni por un tuberculosis, ni toxoplasma o una enfermedad de Lyme. Entonces, la uveitis no fue causada por ninguna de estas como infecciones o, no sé, toxinas microbianas. Y ya. A la paciente se le hizo un hemograma completo, un panel metabólico completo también, un SA sérica, una lisosima sérica y una radiografía de tórax en donde todos fueron completamente normales. Los exámenes probaron eso. Además de que ya se tenía evidencia de que en la paciente existía CMV, que es un citomegalovirus, del cual pues vamos a hablar un poquito más adelante, sérico positivo, y aparte de este ya se le había también detectado en investigaciones anteriores que padecía de herpes simple viral o virus del herpes simple, que es HSV. El CMV o el citomegalovirus es una infección que se causa por el virus del herpes. Como tal, se contagia más que todo es por la secreción corporal, muchísimo más por los fluidos. Además de que estos se tratan con antivirales, pero ya es cuando es bastante grave o ya se requiere un tratamiento bastante intensivo. Bueno, pero entonces el citomegalovirus,
¿Cómo podría afectar de manera ocular? Por medio de la retinitis por CMV. Como tal, que es esto? Es una infección ocular viral grave, de la cual es causada pues, por el virus del herpes, ya es considerada tipo 5, pero como tal, esta se presenta en pacientes que tienen un sistema inmunológico débil, como lo son los pacientes que padecen VIH-Sida o están en una terapia inmunosupresora, que por lo general está en cáncer o en leucemia, y pacientes que recientemente han tenido un trasplante de órganos. Los síntomas más comunes son las miodesopsias, la visión borrosa, la pérdida de vista periférica, y en los mayores de los casos así sería el daño a la retina o al nervio óptico. Mayormente el diagnóstico de la retinitis por CMV es por cultivos o pruebas serológicas, también puede ser por biopsias o detección de antígenos o también puede ser por ácidos nucleicos. Los fármacos comúnmente y mayormente utilizados para tratar estos son los antivirales, como lo puede ser el valganciclovir, el ganciclovir, el foscarnet o el cidofovir, ¿okay? Entre otros. La transmisión habíamos dicho que era por secreción corporal, como lo son por la sangre o por líquidos corporales o por órganos trasplantados, o también puede ser por procesos de parto. Otras dosis y tratamientos que comúnmente se recetan, sí puede ser el valganciclovir de 900 miligramos por día de forma oral, ¿sí? De oral. Y también el ganciclovir de 5 miligramos una vez por día. Bueno, seguimos con la presión intraocular, o mejor conocida como PI. Listo, entonces voy a iniciar diciendo los valores que determinan la presión intraocular. En algunas ocasiones nos dicen que es de 12 milímetros de mercurio, otras veces de 11, de 15, pero en sí no hay un valor absoluto. Siempre está entre 10 milímetros de mercurio hasta 21. Por eso es que en algunas personas varía. Puede tener, no sé, 20, pero puede estar muy alta o puede estar normal. Por eso es que es necesario ir a donde un especialista en esto para poder determinar si tiene su presión intraocular alta o baja. La presión intraocular en sí es la presión que hay en las estructuras internas del ojo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es a causa de una mala circulación del humor acuoso. Como sabemos, el humor acuoso tiene como su circulación que va por el cuerpo ciliar, sale por la pupila, va hasta el ángulo camerular y allí hace su drenaje. Tiene un drenaje específico. ¿Para qué? Para que no se llene la cámara anterior de humor acuoso. Pero entonces, cuando no hay una buena circulación, cuando una circulación afectada en el humor acuoso, al no drenarse, la cámara interior se llena de humor acuoso. Al llenarse de humor acuoso, lo que pasa es que ya adentro del globo ocular empieza una presión, ¿sí? Entonces empieza como a llenarse y hace una presión en la retina, en la coroides, en el nervio óptico. Entonces, en estas imágenes que se están viendo aquí, en la primera podemos ver la circulación que les decía. Entonces ahí el humor acuoso sí se drena correctamente, hace bien su recorrido. En la segunda imagen podemos ver que ahí ya hay una circulación afectada. Entonces, en vez del humor acuoso drenarse, se va hacia la cámara anterior. En la imagen inferior podemos ver un ojo normal y un ojo con glaucoma. En el ojo con glaucoma podemos ver que el humor acuoso se encuentra en la cámara anterior. Al pasar esto, como podemos ver, hay una presión, lo que les decía, como que el ojito se llena mucho y hace una presión. En este caso, hace una presión en el nervio óptico. Por esta razón, la paciente presentaba unos apagones
como repentinos. ¿Por qué? Porque cuando tenía la presión intraocular muy alta, eh, claro, afectaba el nervio óptico y claramente se le hacían apagones. Estos apagones los presenta hace 9 años. Entonces, si esto seguía así, si no le controlaban su presión intraocular, podía presentar un glaucoma mucho más grave. Pero, pues no fue el caso. Entonces, podemos decir que la presión intraocular, que era elevada, por eso le daba esos apagones a la paciente. Y bueno, ahora pues sería presentar el glaucoma, que como tal es una enfermedad de la cual se especializa, pero mucho se enfoca, es en dañar el nervio óptico. Entonces, vamos a eso. El glaucoma principalmente es causado cuando se acumula fluido en la parte anterior o delantera del ojo, ¿sí? La cual, pues, ese exceso de fluido aumenta la presión intraocular o la PIO, haciendo que se dañe el nervio óptico. Todo mal, todo mal. Ahora seguimos con la uveitis, que es la principal afectación que tiene la paciente. Listo, entonces, la uvea está conformada por el iris, cuerpo ciliar y coroides. Como sabemos, estas estructuras son las más vascularizadas de nuestro globo ocular. Entonces, eh, estas son las que como que son más propensas a tener una infección por microorganismos o toxinas microbianas, que pueden ser por virus, bacterias, parásitos, etcétera, ¿sí? Entonces, al llegar esas infecciones a nuestra uvea, empieza una inflamación, por eso se le dice uveitis. Entonces, ahí ya empieza todo lo que explicaron nuestras compañeras anteriormente, que empieza una vasodilatación, gracias a la histamina, también empieza, digamos, las etapas de rodamiento, migración, adhesión. Entonces, eh, nuestra uvea empieza como a defenderse, o sea, empieza eh, su inmunidad innata. Por eso hay una inflamación en estas estructuras. Eh, También podemos decir que hay uveitis anterior, posterior y no, anterior, intermedia y posterior. Los signos, síntomas o características principales de la uveitis son enrojecimiento o hiperemia, dolor, sensibilidad pues, a la luz, la fotofobia, moscas volantes o miodesopsias, más que todo, y visión reducida ya sea periférica o central. Listo, ahora, como mi compañera lo decía, hay unos signos y síntomas donde pues eh, podemos como evidenciar la uveitis, ¿sí? Entonces quizá el enrojecimiento, que es el hiperemia o no sé, visión borrosa, miodesopsias, eh, fotofobia, etc. En el caso clínico, la paciente pues presentaba algunas de estos síntomas, ¿no? Pues que tenía miodesopsias, tenía la presión intraocular alta, y todos estos. Eh, y como les decía anteriormente, hay cuatro tipos de uveitis, pero en sí, como que las más conocidas son las tres: anterior, intermedia y posterior. Entonces, la paciente tenía la uveitis intermedia. Al tener la uveitis intermedia, los signos no son iguales a la uveitis anterior, porque la uveitis anterior hay un enrojecimiento, hay un ojo rojo.
En cambio, si tiene una uveitis intermedia o posterior, es un ojo, o sea, normal, o sea, blanquito. Entonces, la paciente tenía una uveitis intermedia, más que todo como de la coroides. Y como lo decía anteriormente, la uveitis es causa ante una infección o una toxina microbiana o microorganismo. Y como sabemos, el principal causante de la uveitis de esta paciente es el citomegalovirus. Este afecta pues claramente a la uvea y esta puede afectar también a la retina. Entonces ya sabemos que el citomegalovirus fue el que llegó a la uvea de la paciente y ahí empezó su inmunidad innata, sí, hacer inflamación. Entonces por eso tenía una inflamación en la uvea. Entonces ahí empieza todo el procedimiento de nuestras compañeras que anteriormente no los explicaban. La paciente tenía 2 células AC, 3, 4 células vítreas y 1, 2 neblina vítrea. Entonces, como lo decía mi compañera anteriormente, en los exámenes que le hicieron a nuestra paciente, pues encontraron células vítreas, células AC y neblina vítrea. Entonces, la uveitis la podemos como pues evidenciar por células que se encuentran en la uvea, como lo vemos en la imagen que está aquí. Esta imagen es un ejemplo de una uveitis, pero esta imagen es de una uveitis anterior. Como es anterior, pues se ve en la cámara anterior, en la pupila, ¿sí? Entonces, al ser intermedia, pues también podemos ver como punticos. Por esa razón, la paciente veía como mioesopsias. Entonces, las células que pueden presentar la uveitis son las siguientes. Como sabemos, al momento de que nuestro cuerpo empiece una inmunidad innata a hacer inflamación por la detección del citomegalovirus, empiezan a migrar células. Entonces están los mastocitos, que principalmente son de células mieloides. Estas células presentan un papel importante ante una infección, ¿sí? Es una célula que se caracteriza por una inmunidad innata. Están dispersas en todo el tejido conectivo. eh, entonces, salen estas células, liberan un químico que se llama la histamina, o sea, los mastocitos liberan histamina. Al momento de liberar histamina, hace su vasodilatación, eh, causando una degradación del antígeno. También tenemos los neutrófilos. Son los más abundantes que tenemos y son las primeras células que se liberan ante una lesión, ante una inflamación, ante alguna causa de una inflamación. Defienden nuestro cuerpo ante las infecciones bacterianas o micóticas. Son las primeras células que, pues como lo decía anteriormente, salen ante una lesión, que son pues inmunes. Estas detectan el patógeno, los agentes patógenos que entran a nuestro cuerpo, lo detectan y hacen su eliminación. Antes de esto, pues claramente estas células tienen que responder rápidamente y llegar a donde está al agente patógeno. Ahí pues la detectan y pues la eliminan. Estas ahí frenan el antígeno, lo fagocitan y a veces se autodestruyen. Las células de la inflamación, los macrófagos, son aquellos que están especializados en la detección
en la fagocitosis y en la destrucción de bacterias o otros organismos de los cuales pues, pueden ser dañinos para la célula. Además de eso, los linfocitos son aquellos que activan los mecanismos de eliminación de antígenos, además que incentivan a la proliferación y la diferenciación de otros linfocitos. Listo. El tratamiento que se le dio a la paciente ya después de saber que tenía un citomegalovirus, tenía una uveitis, una presión intraocular alta, pues el tratamiento que le mandó el doctor fue un valganciclovir oral para el citomegalovirus, esteroipsis tópicos y medicamentos para reducir la presión intraocular. Muchísima atención a los fármacos y los tratamientos de los cuales pues estuvieron en el caso clínico presentes o que pues fueron recetados a la paciente. El valganciclovir, el fármaco, está clasificado como un antiviral y su función principal es tratar la infección provocada por el CMV o el citomegalovirus. La prednisona oral es un inmunosupresor, como tal que disminuye la inflamación. La triamcinolona subtenon, que es un glucocorticoide, trata enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Además de eso, el difluprednato tópico, como tal, es un antiinflamatorio oftálmico corticoesteroideo, el cual trata la inflamación. Entonces, esos son de muchísima utilidad, muy importantes. Listo. Ya después de que la señora se tomara los tratamientos, su resultado fue que a las 2 semanas ya no había inflamación. Pero bueno, ella tenía que seguir tomándosela. Ya al año siguiente hicieron su seguimiento y no había inflamación en la cámara anterior, no había presión intraocular, pero aún así tenía que seguir tomándose sus medicamentos, que es valganciclovir 900 miligramos al día y el difluprednato tópico de 0.05% solamente en el día, pero en esta sí, solo en el ojo derecho, pues ya como que en el ojo izquierdo no tenía ninguna afectación, pues no es necesario. Bueno, ya describimos cada uno que era la uveitis intermedia, que era el citomegalovirus, que tenía que ver pues el glaucoma y la presión intraocular, pero pues qué relación hay entre estas cosas. La paciente fue diagnosticada con uveitis intermedia, que tiene como agente etiológico en este caso la retinitis por citomegalovirus, ¿sí? Del cual se relaciona con inflamación y demás, tiene en cierta parte una derivación del aumento de la presión intraocular. Y aún así sería también pues la relación con un glaucoma. Entonces todos se relacionan, todos tienen que ver en este caso, el cual pues afecta terriblemente la salud ocular de la paciente de una forma muy grave. Y ya. Listo, ya terminamos todo lo del caso clínico y empezamos como eh, diferentes patologías a causa de una inflamación, o sea, que presentan una inflamación. Empezamos con la bleifaritis, que es como la más común o que la hemos escuchado más. Esta es una inflamación en los párpados. ¿Por qué se da esta inflamación? Muchas veces se da por una mala higiene. Al tener una mala higiene, ahí empiezan a llegar parásitos, bacterias, no sé, virus, ¿sí? Entonces, al no tener una buena higiene, pues van a crear todo esto y esto pues va a crear pues una infección. Al crear una infección, pues el párpado lo que hace es mandar sus células, hacer su inmunidad innata. Por eso es que se ve como rojito o el párpado por esta cuestión. Entonces, esta es la bleifaritis anterior. Los signos
que se presentan, ¿no? Es, digamos, una secreción con costras en las pestañas, como tipo caspita. Eh, También hay, no sé, enrojecimiento, plurito y todo esto. También hay bleifaritis posterior, que ya es como más internamente, el cual eh, tienen que ver con las glándulas de Beimovio. Estas glándulas no drenan la grasa suficiente que necesita nuestro ojo. Al no drenar esta, estas glándulas, lo que hacen es como que ocasionan un ojo seco. ¿Por qué? Porque las glándulas de meiomio colaboran con la capa lipídica de nuestra lágrima, nuestra película lagrimal. Al no, al no generar grasita, pues nuestro ojo empieza su ojo seco. Entonces, en esta diapositiva podemos ver ya como los signos y síntomas que hay ante una bleifaritis. Entonces, está el enrojecimiento, el plurito, las ganas de rascarse el ojo, eh, el párpado enrojecido. Lo que le decía también es que empieza como un tipo de caspa en las pestañas, o sea, la secreción, eh, y ya. Entonces, esos son como los signos y síntomas que presenta ante una bleifaritis. También, pues, lo que les decía, el ojo seco, que también puede ser como un signo de este. La quimosis conjuntival es una inflamación prácticamente en la membrana mucosa, ¿sí? Ocasionada por la falta de protección de la conjuntiva, donde aparecen signos y síntomas como lo son la secreción ocular, la visión borrosa, dolor en el parpadeo, menos agudeza visual, además de eso, un edema conjuntival, todo mal. Listo, otro tipo de inflamación a nivel ocular puede ser, digamos, la conjuntivitis, que sabemos que la conjuntivitis la conforma la conjuntiva tarsal, vulvar, el fondo de saco. Entonces, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva. En este caso vamos a hablar de la vírica y de la bacteriana. La vírica es totalmente contagiosa. Bueno, todas las conjuntivitis pueden ser contagiosas, ¿sí? Pero la vírica es a causa de un adenovirus. Los síntomas que tiene esta conjuntivitis es fotofobia, irritación y mucha secreción acuosa. Eh, y ya. Ahora tenemos la conjuntivitis bacteriana. Esta conjuntivitis es mucho más grave y más como muy raro como en encontrarla así, pero eh, al ser tan rara y como tan grave, es una de las que aparecen y tiene una evolución más rápida. Entonces tiene unos síntomas más intensos, que es como eh, la inflamación de los párpados, una hiperemia muy marcada, mucho dolor, una visión muy disminuida, o sea, poca visión, eh, una quimosis muy grave. Ya pues sabemos que es la quimosis, entonces eh, se presenta una quimosis muy grave. Entonces es como una conjuntivitis como con todas las patologías muy graves. Principalmente en este cuadro, pues empieza a tornar bilateral, ¿sí? En ambos. No nos vamos a enfatizar mucho en los tratamientos, pero eh, para la conjuntivitis vírica puede ser, digamos, un antibiótico, un antiviral,
o sea, en góticas o un corticoesteroide. En la bacteriana, que es como un poquito más grave, pues también es que depende, o sea, depende lo grave que esté, puede ser aguda o crónica. Entonces están como los antibióticos, eh, pomadas, un buen lavado ocular. Entonces esto pues pueden ser todos estos tratamientos que pueden como eh, mandarles al paciente, pero bueno, ya es depende pues su situación. Como tal, la úlcera corneal o corneana es un defecto epitelial corneal, ya que esta pues, también contiene una inflamación de la cual es generada por bacterias o virus. Al ser una inflamación descontrolada o que ya vaya a otros niveles, puede producir necrosis corneal. Esta genera opacidad y disminución en la agudeza visual. Además de que probablemente pues, pueda dar una uveitis o un hipopión o una panoftalmitis, de la cual pues esta es una inflamación supurativa por necrosis. Bueno, finalmente pues eso fue todo por el tema de inflamación aguda, el caso clínico. Muchísimas gracias por estar pendientes, por esta oportunidad, por estar pues uno va con el tema, así pues analizarlo en todos los aspectos. Y bueno, suscríbanse al canal. No, no, mentira, yo tampoco. Y ya, pues alguna pregunta y demás, la resolvemos en clase, en el quiz, ahí miramos cómo hacemos, pero pues ahí estamos pues pendientes para eso. Y mil besitos, fue un placer. No, mentira, muchísimas gracias, hasta luego. Bye bye.